Buenas noches, muy buenas noches. Voy a hacer algunos ajustes. Bienvenidos. Bienvenidos esta noche. Vamos a orar para iniciar nuestra reunión de enseñanza y oración. Señor, muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas en este tiempo y lo que vas a hacer. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, alrededor de nosotros y en el mundo. Sabemos que no hay nada que suceda sin que tú lo permitas, Señor, y por eso estamos confiados en ti, Señor, y esperando y orando como iglesia para que se cumpla tu voluntad, primeramente en la iglesia, en este pueblo de México y en todo el mundo. Gracias, Señor. Estamos atentos a la enseñanza que tú tienes para nosotros hoy, para conocerte más profundamente, para andar en el temor de Dios, para glorificarte, Señor, y exaltar tu nombre y ser siervos eficaces, siervos que te den la gloria y la honra todos los días de nuestra vida y en cada momento. Te lo pedimos, Señor, que sea cumplido en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues bienvenidos. Vamos a compartir el tema de hoy, que es una continuación de la semana pasada, como ustedes saben. Perdón. Vamos a proyectar. Bien. Pues ya sabemos, tenemos la página de la iglesia en donde aparecen todas las enseñanzas anteriores, los videos de las prédicas también dominicales, y son varios meses lo que está incluido en esta página. Bien, el tema, el tema es tener la mente de Cristo, que ese es nuestro propósito, el propósito de Dios. Aunque Él nos dio la capacidad, tenemos la mente de Cristo, pero hay que aprender a conocerla y desarrollarla en nosotros. Esta es la parte 16, tal vez es la última parte si alcanzamos a terminar ahora. Espíritu de Jehová, y esta es la continuación de la anterior, la segunda parte. Bien, esta imagen la conocen muy bien, es una representación de lo que es la mente de Cristo, solo una representación. Aquí aparecen los 7 espíritus de Dios que están mencionados en Isaías capítulo 11, versículo 2. El espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia o entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de el temor de Jehová, que es el tema que estamos tratando esta noche. Bien, ¿qué es el temor de Jehová? Temor de Jehová, vimos la palabra yirah en hebreo y fobio en griego. Dijimos que está específicamente mencionado en Isaías 11:3, y le hará entender, hablando del Señor Jesús, hablando del ungido que iba a venir, porque es el profeta Isaías quien está dando esta profecía, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Qué significa entonces el temor de Jehová? Dijimos que significa una admiración reverente, permanente, por quien es Dios. Ahora, no podemos admirar reverentemente a Dios hasta que realmente le conocemos y tengamos esa relación íntima, no una relación inicial, sino la relación íntima con Él. La otra parte significa odiar el pecado. No podemos conocer a Dios a menos que odiemos el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado forma un bloqueo que nos impide tener comunión. Dios no puede estar comunicándose o teniendo comunión íntima con nosotros si estamos en pecado o andamos en oscuridad, en tinieblas. Por eso es que eso nos separa de la vida de Dios, el pecado. Esa es la tragedia. El temor de Jehová tiene esos dos significados: admiración y odio hacia el pecado. Prácticamente esas son las dos claves del temor de Jehová. Admiración a Dios, reverente, exaltándolo,
y significa también odiar el pecado. Bien, así que conocer íntimamente a Dios y caminar en su temor deben de ir en la mano. Como ustedes recordarán, el conocer fue la anterior habilidad del espíritu, de la mente de Cristo, que es espíritu de conocimiento y que es responsabilidad nuestra, y el temor de Jehová, que también es responsabilidad nuestra. Nosotros debemos desarrollar esa capacidad. Ahora, vimos también Proverbios 2:1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, esa es una condición, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, claro, de la palabra, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, espíritu de entendimiento, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿qué pasa? Dijimos, ¿recuerdan esta imagen? Esta imagen la presentamos, espíritu, el ser humano es espíritu, cuerpo, alma y espíritu, y representación del temor de Jehová, el Espíritu Santo. Aquí lo voy a presentar de lo que sucede. Cuando ya está en nosotros, desde el momento en que recibimos al Espíritu, desde el momento en que creímos realmente y recibimos al Espíritu Santo, entonces dice el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Eso entonces ya se hace parte de nuestro ser. Ya no nada más es algo que está en nuestro espíritu, sino empezamos a tener la mente de Cristo, podemos tener el consejo de Dios, el poder para ejecutar lo que Dios nos manda, lo que Dios nos dice en su palabra para cada situación específica. Lo vimos en la ocasión anterior. Y en Proverbios 8:13 dijimos, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, la aborrezco. Temor de Jehová es odio hacia el pecado. Temor de Jehová es admiración al Señor. Bien. Un ejemplo. Vimos un ejemplo la semana pasada. Ella quería terminar, ustedes saben. Tenía el hombre había llegado a pensar que ya no quería estar casado con ella. Ella, pues, hizo su esfuerzo, oró, pidió a Dios, confió y aún así el hombre se fue. Después de un tiempo regresa. Ella decide ahora ya no confiar en Dios y hacer las cosas a su manera. Sabemos que al final la historia fue que el hombre de cualquier forma se fue. Nunca debemos tomar en nuestras propias manos lo que hemos entregado a Dios. Y si no lo entregamos, va a ser bajo nuestra responsabilidad y las cosas no van a prosperar finalmente. Entonces, hablamos también del cristiano genuino y maduro. ¿Quién es el cristiano genuino y maduro? Es una persona que camina en el temor de Jehová. Es alguien que camina en la verdad y amor de Dios. Ese es el cristiano maduro. Este es el cristiano genuino cuyas palabras y hechos son iguales. No hay engaño en él. No hay engaño en él. No hay hipocresía ni máscaras. Recuerden que cuando Jesús vio a Natanael, dijo, este es un judío, este es un judío genuino, es un judío en donde no hay hipocresía, solamente porque era auténtico. En ese caso, por supuesto que todavía no nacía de nuevo, pero era un hombre que no tenía doble cara, como vimos la semana pasada, que pueden usar máscaras. Ahora, dijimos, no es que decidamos ser falsos, ni decidamos portar una máscara. Por supuesto que no, por supuesto que no. Realmente el problema es simplemente que muchos de nosotros no sabemos cómo ser. Solo en teoría, pero no en la práctica. Y eso nos hace ser hipócritas. El cristiano maduro es quien entiende cómo quitar la basura en sus propios pensamientos y ponerse a Cristo, vestirse de la mente de Cristo. Ese es el cristiano maduro. Y obedece, fluye en esa mente de Cristo. Bien. Es también, ahora vemos esto que es nuevo,
debemos ser transparentes. ¿Es difícil ser tan abierto y honesto? Esa es una pregunta común que suele hacerse la gente. Surge en nuestra mente y surge en los demás, en cualquier otro. ¿Es difícil ser tan abierto y honesto? ¿No vamos a caer en problemas? La razón por la que se puede ser transparente es porque Dios se ha llevado y continúa llevándose nuestra maldad. ¿A qué se refiere con nuestra maldad? Nuestra falsedad, hipocresía, la de poner las cosas, la fachada que no es la realidad de lo que hay en nuestro interior, de nuestro pecado, amargura, resentimiento, celos, envidia, falta de perdón. Todo eso es lo que va a llevarse el Señor y nosotros podemos llegar a ser transparentes. Todos nos ponemos máscara en un grado, en un mayor o menor grado, pero cada uno ponemos máscaras. Pero entre más le permitamos a Dios que nos muestre nuestro pecado y que se deshaga de él, no por nosotros, nos volvemos más transparentes y reales. ¿Cómo se va a deshacer Dios del pecado? Nuestra participación no es pasiva, nuestra participación es reconocer el pecado, pedirle a Dios, examíname, oh Dios, escudriñame, oh Dios, y examina mis pensamientos y ve si hay en mí camino de maldad. Eso dijo David, lo comentamos el domingo pasado en el Salmo. Entonces, cuando nosotros nos exponemos y dejamos que la luz de Dios penetre a través de su palabra en nosotros y llevamos a la muerte, llevamos a la cruz los pecados de lo que Dios, las obras de la carne, las tendencias a pecar que el Señor nos está mostrando, cada vez podemos ser más transparentes sin temor a que se descubra en nosotros el pecado. Y entre más transparentes somos, más podrán los demás identificarse con nosotros y querer lo que tenemos. ¿Por qué? Porque van a ver que somos seres humanos, que no somos perfectos, que también tenemos debilidades y que debemos ir creciendo en el conocimiento de ese pecado y abundando en el camino de la obediencia al Señor. Si otros pueden darse cuenta que no estamos solos, que hemos experimentado las debilidades, eso les dará esperanza, porque saben que tenemos los mismos temores, las mismas tendencias a los celos, a la frustración, a resistir el perdonar. Aún así, sabemos que ellos, al ver que somos gente como ellos, van a tener la esperanza de decir, yo quiero llegar a ser como esa persona. Si Dios puede sanar nuestras vidas y liberarnos para vivir la verdad, entonces Él puede hacer lo mismo en sus vidas. Eso es lo que la gente piensa. Si Dios pudo hacer que este hombre sea transparente y que haya vencido eso que Él reconoce que era una debilidad, quiere decir que a mí también conmigo lo puede hacer Dios. Pero una gran parte de que podamos vivir la verdad y ser transparentes es saber que nuestra identidad y seguridad no está en nosotros ni en los demás, sino en Cristo. Ahí está nuestra verdadera identidad y ahí está nuestra seguridad. Cuando la ponemos en nosotros mismos y nuestras capacidades para intentar morir al pecado por nuestras fuerzas, vamos a fallar, igual que si lo ponemos en manos de las personas. Tenemos que depender del Señor Jesús. Cuando sabemos esto, entonces tendremos la libertad para ser transparentes, no solo a Dios en lo privado, sino también a mí mismo y a los demás. Ahora, eso no significa que seamos perfectos o sin pecado. Por supuesto que seguimos siendo purificados, siendo llevados a tener un corazón perfecto delante de Dios y por eso es necesario que venga el Señor a limpiar el vaso continuamente a través de diferentes situaciones. Limpiar como el vaso y en muchas ocasiones hay que quebrarlo y hacerlo de nuevo. Eso es un hecho en la vida de todos, todo ser humano, todos los creyentes. Caminar en el temor de Jehová no significa que alguien es perfecto o sin pecado. Todo lo contrario, al contrario. Recordemos, nuestra propia vida no mejora con la edad, no porque tenemos muchos años. De hecho,
Podemos ser cristianos de 40 años y nuestra vida propia puede seguir siendo inicial, como era al primer día que creímos, pero no íntima. Conozco personas así. En muchas áreas estamos siendo llevados por Dios a crecer en la intimidad y dejar lo que fuimos inicialmente. ¿Recuerdan esta imagen? Dijimos que este es de la parábola del sembrador, ya la vimos la semana pasada, el detalle. Dijimos que en esto es lo inicial. Todos empezamos con dificultad, pero somos realmente creemos y hasta cierto punto confiamos en que el Señor lo va a hacer. Pero en la buena tierra ya es cuando se llega a hacer la intimidad más grande con el Señor, más a fortalecerse ese lazo que tenemos, esa comunión íntima con el Señor. En Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y es necesario morir. Morir a todas las obras de la carne, morir a costumbres, hábitos, tendencias que todos tenemos en nuestro ser. Ahora, es un hecho que no podemos domar nuestra propia vida. Tenemos que matarla, llevarla a la cruz, crucificarla. Debemos constantemente dejarla a un lado, abandonarnos y dársela a Dios. Todas esas metas, proyectos, propósitos, tendencias, creencias, nuestra forma de ver, pensar, hablar, tiene que morir para tener la mente de Cristo y obedecer la palabra como debe hacerse. Bien. Ahora, lo que sí mejora con la edad es la habilidad para reconocer ese ego propio y tomar decisiones de fe correctas para dárselo a Dios. Yo creo que todos tenemos en mayor o menor grado todavía una lucha con ese ego, con ese sentirse inferior, sentirse mal apreciado. Creo que de una forma u otra todos estamos luchando contra eso porque todos todos fuimos creados. Esto es lo que la madurez es precisamente saber cómo crucificar a nuestro propio ser y ponernos a Cristo momento a momento. Esa es la realidad. Eso es lo que significa transformación, quitar uno y poner otro. Vuelvo a presentar la imagen de lo que ya vimos y el fluir de la mente de Cristo a nuestra alma, tener los mismos pensamientos, hacerlo vida en nosotros. Cuando caminamos en el temor de Jehová, todavía tenemos que tratar con fallas. Y estamos más al tanto de los motivos reales detrás de nuestro pensamiento y acciones. Entre más me acerque a Jesús, más veré el pecado y el yo en mí. Entre más comunión íntima tenga con el Señor Jesús a través de su palabra, a través de la obediencia, a través de buscar la comunión íntima, de vernos en el espejo de la palabra, más veré, y llevándola a la carne a la cruz, más veré el pecado en mí y mi yo, y mi yo todavía intentando manifestarse en mí. Y es más fácil llevarlo a la cruz. Ahora, no es que el pecado no estuviera ahí antes, claro que sí, lo que pasa es que no estaba consciente de ello, no lo había discernido en mí mismo, solo que ahora podemos verlo más claramente que antes. La buena noticia es que podemos atrapar ese pecado más rápidamente y tomar las decisiones de fe correctas para abandonarnos a Dios. Vamos a orar, Señor. Queremos andar en el temor de Jehová. Señor, te admiramos todo lo que eres, quién eres tú, Señor. Todas tus grandes cualidades divinas y tus cualidades morales, Señor. Tú eres todopoderoso, omnipotente, omnisciente, sabio, pero también, Señor, eres justo, eres bueno, eres misericordioso, eres Dios de amor. Señor, te admiramos por cada situación que estamos viviendo, te admiramos por lo que está descrito en tu palabra. Te admiramos por tu misericordia.
por tu fuerte misericordia para no destruir a aquellos que una vez tras otra te rechazaron, como lo hizo el pueblo de Israel, Señor, después de estarle hablando de una y mil maneras a través de los profetas, así como a nosotros nos hablas a través de tu palabra. Y rechazaban y volvían a contaminarse con las naciones vecinas y los ídolos y las formas de adorar a sus ídolos que eran contrario totalmente a tu voluntad, Señor, y quebrantaban y violaban todos los mandamientos que tú habías dado. Sin embargo, tú extendías tu misericordia, Señor, una vez, otra vez, otra vez, aún cuando llegó al colmo, cuando llegó al clímax, esa rebeldía, cuando se inflamó tu ira para destruir a tu pueblo. Tú, Señor, tuviste misericordia para que, aunque estuvieron en cautividad durante 70 años en Babilonia, tú los volviste a su lugar, a la tierra que tú les prometiste, a Abraham, Isaac, Jacob, a los padres de esas generaciones que se rebelaron, y los volviste a traer, Señor, y reiniciaron, reconstruyeron el templo, reconstruyeron las ciudades y los muros. En tu misericordia, Señor, lo hiciste también con todas las naciones que venían a destruirte, también a los amonitas, a los moabitas, a los edomitas, a todos esos, aún a los caldeos, Señor. Todos fueron destruidos totalmente, asoladas sus tierras, pero tuviste misericordia y volvieron a formarse. Les diste la gracia para volver a reconstruir. Por eso es que hoy existen naciones alrededor de Israel que eran los antiguos enemigos que lucharon y destruyeron a tu pueblo, Señor, pero por la dureza de su corazón y su rebeldía. Por eso mismo, todo eso lo aprendemos nosotros, Señor, y te damos gracias, Señor, porque si no fuera por tu misericordia, realmente, si no era por tu misericordia, nosotros mismos ya hubiéramos sido destruidos. Porque una y otra vez hablas a la iglesia en lo general, a nuestra iglesia en lo general, a la iglesia en el cuerpo de Cristo en todo el mundo, pero también en lo personal, Señor, en las cosas que quieres que dejemos, en las cosas que una y otra vez nos has mostrado que son obras de la carne, que son pecado y que debemos apartarnos de ellas y llevar nuestro ser, nuestro ego a la cruz, y todas las obras y formas de pensar de las cuales nos hemos apropiado como si fuera nuestra propia vida, siendo que son extrañas a nosotros desde el momento en que creímos. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, queremos andar en tu temor todo el tiempo, conocerte. Sabemos que el conocimiento y el temor de Dios van de la mano. Por eso es que te buscamos conocerte, y no solamente leer por leer la Biblia, leer, meditar, memorizar la palabra para que cuando haya la necesidad en un momento específico de lo que estemos cruzando, el Espíritu Santo traiga de nuestro interior, de nuestra memoria, traiga el versículo justo que tú quieres que resolvamos la situación que estamos enfrentando. Muchas gracias, Señor. Queremos conocerte cada día más, abundar, profundizar, sumergirnos en conocerte a ti, Señor, porque el conocimiento y el temor, admirándote y odiando al pecado como tú lo odias, aborreciendo al pecado como tú lo aborreces, Señor, eso nos llevará a tener una intimidad cada día más fuerte contigo. Y esa es nuestra misión principal, nuestro plan principal. Ese es el plan, ese es el propósito de la iglesia y el propósito de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a llevar a cabo ese propósito. Por tu gracia, Señor, por tu favor. Gracias, Señor, por la disciplina. Gracias, Señor, por la misericordia. Gracias por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, ahora quiero presentar un ejemplo. Los ejemplos, los testimonios son enseñanzas profundas porque son de algo práctico, algo que alguien vivió, y eso lo aprovechamos y vemos sus reacciones o sus errores y nos sirven porque podemos estar cruzando por una situación que se presente
semejante, similar o algún versículo o alguna de las situaciones que le pasaron a la persona de estos ejemplos es aplicable a nosotros y es de admirarse. Este es un ejemplo muy bonito, muy hermoso que vi. Es un ejemplo de una mujer llamada Diana. Y lo estoy transcribiendo para que no se escape ninguna de las cosas. Podría solo comentarlo, pero no quiero dejar absolutamente nada fuera. Dice, uno de los ejemplos más inspiradores de alguien que conocía íntimamente a Dios, por eso me gustó, y caminó en su amor y verdad, fue una hermana de 28 años llamada Diana. Esta hermana tenía solo 2 años en el Señor cuando fue diagnosticada con leucemia y le dieron 6 meses de vida. Recuerden que no es por el tiempo que tienes de conocer al Señor, de ser creyente, sino en qué tanto has dejado que penetre en ti el conocimiento de Dios y el temor de Dios. Fíjense este ejemplo tan hermoso, tan digno de ser imitado. Pero sin importar cuánto dolor tenía o qué pensaba o sentía, Diana decidió continuamente tomar solo las decisiones de fe correctas, pero también darle a Dios su vida para que Él cumpliera su perfecta voluntad en ella. Aquí, este párrafo ya nos deja ver qué está sucediendo en el corazón de esta mujer, de esta muchacha, de esta mujer de 28 años. Es algo que impacta. Aprendió fielmente de nuestro Maestro, del Señor Jesús. Recordemos que Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ella dijo, yo voy a andar por fe, voy a creer lo que dice la palabra y voy a entregarle mi vida al Señor para que Él haga lo que Él quiera. Eso es lo que aprendió del Señor. Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. El Señor lo deseaba en su humanidad, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué significa esto? Significa que recordemos lo que dice el contexto de lo que está sucediendo ahí. Dice que sudaba como grandes gotas de sangre. Era un estrés tremendo lo que estaba por suceder y nosotros no debemos pensar que solamente se iba a enfrentar con la tortura física que venía, que él sabía que iba a pasar por esto. Significa el desprendimiento temporal de la comunión con el Padre debido a que todo el pecado tuyo, mío y de todo el mundo fue a caer sobre él. Un Dios perfecto, un Dios sin pecado y sin mancha estaba recibiendo tu pecado y mi pecado. Vergonzosos nuestros en su cuerpo, porque era lo que sucedía cuando ofrecían un cordero para ser inmolado o sacrificado, poniendo ahí la expiación por el pecado. Eso era doloroso para el Señor. En primer lugar, el experimentar todo el pecado en Él, y tuvo que hacerlo para poder pagar en tu lugar y en mi lugar lo que nos correspondía a nosotros. Pero sigo adelante. Su historia prueba que la madurez en Cristo no tiene que ver en nada con el número de años que hemos sido creyentes. Esta tenía solo 2 años, sino más bien con qué tan rendidos estamos a Dios, qué realmente creemos. Mire, estuve meditando sobre lo que podía pasar con esta mujer, con esta muchacha. Podíamos decir, bueno, es que estaba en su primer amor. Un primer amor debe durar siempre, para siempre. No es algo, pues, de un momento. No es algo que aparece y debe desaparecer y lo entendemos. Bueno, es que está en su primer amor. Ahorita todo es gozo y todo es alegría. Perdón. Ese es el primer amor del que Jesús dijo, porque has dejado tu primer amor, iglesia de Éfeso. Vuelve a retomar lo que has dejado. Esa es la clave en esto. Nosotros volver al primer amor, vivir el primer amor.
la maravillosa experiencia de saber que Dios es real, que está aquí conmigo y que está allá contigo. Ahí está el Señor. Ahí, y Él está hablando a tu corazón y a mi corazón mientras estamos con esta enseñanza y con las oraciones. Ahí está el Señor, es real, es verdadero, más real que tú mismo, más real que lo que estás tocando y viendo, porque todo eso va a desaparecer. Tu cuerpo y mi cuerpo van a desaparecer. Tarde o temprano lo que vemos ya no va a estar, va a ser destruido, consumido por el fuego. Lo que sí es verdad es que Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es un Dios de amor y ahí está. Y te vio y me vio, Él nos escogió y nos dio la gracia de la bendición de la salvación, por gracia. Bien, sigo. Diana fue invitada a un estudio bíblico durante esos últimos 6 meses de vida que tenía. ¿Por qué? Porque vieron el reflejo de esa unción que se despide, de esa luz que despide una persona que tiene una entrega al Señor de esta magnitud. No iba a pasar desapercibida. No iba a ser alguien como, oye hermano, puedes compartir, oye, fíjate que te quiero invitar a que tengas un estudio bíblico. No, ella brillaba seguramente, reflejaba al Señor Jesús con esa fe y esa entrega. Y conocían su testimonio y decían, ¿cómo es posible? Esto está fuera de lógica, no tiene sentido. El sentido común ahí es el menos común de los sentidos. ¿Por qué? Una mujer tan entregada, yo quiero saber, quiero que me enseñe esa mujer. Hermano, tenía 2 años esa muchacha, 2 años de ser creyente, pero tenía una fe de muchos más años, de más de 40 años, de fe y de andar en el camino. Me impacta mucho lo que dijo el Señor, porque el primer amor no es una etapa en la vida de un cristiano, jamás. Debe de ser permanente en nosotros ese primer amor. Esta mujer lo vivió hasta el último momento de su vida. Veamos. Ahora, si hubiese sido tú o yo, probablemente habríamos pasado esos meses en casa con nuestras familias, con autoconmiseración, pues diciendo, ay, pobre de mí, mira, tengo 28 años y se va a acabar mi vida y no logré todo lo que quería. Y eso no es todo. Eso no es todo con respecto a ella. Diana fue una de las testigos más increíbles de la vida de Dios manifiesta, y ella había sido cristiana por menos de 2 años. ¿Por qué lo repito tanto? Lo repito porque olvídate de cuántos años tienes, olvídate de todo lo que te sepas de memoria, olvídalo. Olvídate de cómo estás sirviendo a Dios y cuántos años lo has servido. Yo he estado como creyente 40 años, un poco más. 40 años de mi vida y he estado sirviendo desde 5 años después de convertido, cuando empezaba, me enviaron y trabajé o serví al Señor en grupos se llamaban iglesias en el hogar. Serví ahí y donde iba a faltar un líder me enviaban a sustituirlo. Y así después hubo un propio grupo y fue creciendo el grupo y ya hace pues 24 años prácticamente, estoy por cumplir, fue cuando fui llamado como para servir como pastor. Desde entonces, en una iglesia o en otra, he estado sirviendo. La formación la recibí de la iglesia que reconozco que fue la que me educó, la que me dio el conocimiento del Señor, me ayudó a entender y a caminar los primeros pasos y los siguientes y me preparó para ser pastor. Pero independientemente de esto, son muchos años y aún así, esta mujer estaba en el fuego del Espíritu. Por eso es impactante este testimonio. No es todo eso solo. Tenía 2 hijas preciosas de 2 y 4 años y un esposo que la adoraba.
Eso es testimonio, hermano. Esos son testimonios. Esos son testimonios fuertes, impactantes. No es como para pasarlo por alto. Aprendamos de esta mujer que ya está en la presencia de Dios. Ya pasó a la presencia de Dios. Y yo creo que tiene galardones y el Señor la recibió con gozo delante de, recibió a ella. Pero ella habló con su esposo, oró acerca de esa invitación a compartir en el estudio bíblico y sintió que sí, que debía de ir, que Dios quería que ella compartiera lo que él estaba haciendo en su vida durante esos 6 meses. Y empezó a prepararse y empezó a estudiar para hacer una presentación y hablar de su testimonio personal y de cómo percibía ella las cosas y de la decisión de ponerlo a los pies del Señor y poner su vida y hasta el último día servirle. No acaba. Muchas veces ella enseñaba su estudio bíblico después de sus sesiones de quimioterapia, después de las sesiones. Para calmarle el dolor, le ponían almohadas para que se sentara más cómoda, porque si tú has conocido a alguien que ha recibido quimioterapia, seguramente sabes la incomodidad, el dolor, el malestar que sienten. Pero ella iba a servir. No lo detuvo, no era una razón para detenerla. No era una razón. Ahí estaba ella, presente. No había excusas. Acá a veces se ponen excusas. No, es que no me siento bien. No, es que tengo otro compromisito que me salió. Es que me llegó gente de fuera y pues perdonen, no puedo ir hoy. Discúlpame, esta mujer venía de la quimioterapia para compartir del Señor y de lo que Él estaba haciendo. Entonces empezaba a contarnos, dice el que está dando el testimonio, del amor de Dios, de su fidelidad y confiabilidad. Ella tenía una intimidad con Dios que ninguno de nosotros había visto antes, de todos los que eran mucho más tiempo que ella. Tal vez hasta, no lo dice, pero tal vez hasta la persona que le compartió estaba admirando lo que veía de lo que Dios hizo en una muchacha de 2 años de ser creyente. El estudio bíblico llegó a tener alrededor de 50 personas, porque todos veíamos en Diana una unidad con Dios. Eran uno solo, que cada uno de nosotros deseábamos con todo nuestro corazón. Eso es lo que atrae. No lo que digas, no lo que aparentes, no lo que parece. Lo que atrae realmente es la luz que reflejas, que viene solo de una fuente, y es Dios mismo. Esta mujer reflejaba esa luz. No es propia de ella, por supuesto que no. La luz es el Señor. El Señor es la luz del mundo y ella solo era un reflejo porque era un espejo limpio, limpio, por esa confianza, esa fe, como decía, esa unidad que tenía con el Señor, su fidelidad. En ese punto ya tenía 15 años yo tenía, dice esta mujer que estaba dando el testimonio, yo tenía 15 años de creyente y aún así no había conocido a nadie como Diana. Cada uno de nosotros quería lo que Diana tenía con Jesús. Yo quiero lo que tiene esa mujer. Yo quiero lo que ella tiene. La oigo hablar y siento que algo, como decían los 2 discípulos de Maús, sentía que cuando nos abría las escrituras sentíamos fuego dentro. Eso es lo que siente esta mujer. Más que cualquier otro cristiano que hubiese conocido, dice esta creyente de 15 años, Diana representaba una que realmente caminaba en el temor de Jehová, porque no permitía que nada, enfermedad, dolor físico, pensamientos negativos, temor, duda, sus propios deseos, ahogara o bloqueara la vida de Dios en ella. No hay excusas, no hay justificantes. No lo hay. Es que tengo una salidita. Es que hoy no. Todo eso ella lo canceló. Recordemos que le quedaban 6 meses de vida cuando fue invitada. Y el tiempo pasaba.
seguramente, claro que sentía el dolor de dejar a sus niñas pequeñitas de menos de 3, 4 años y 2 años. Es un dolor tremendo de saber que no iban a tener a su mamá y su esposo que la adoraba. Pero eso no era justificante para ella para dejar de hablar de quien ella llegó a tener una intimidad con el Señor. Usted sabe que ella pudo haber experimentado emociones como temor y duda, ya lo comenté. Ella era humana igual que tú, igual que yo, con todas las debilidades y más, porque la fortaleza en nosotros muchas veces es un estorbo, demasiadas veces nuestras fortalezas son estorbo. Las debilidades es donde si las sujetamos al Señor, como decía Pablo, cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor llena mis debilidades para hacer la obra que Él me mandó. Pero su amor y temor de Jehová y el conocimiento de que Él la amaba hacía que ella tomara esas decisiones contrarias, entregando las cosas que no entendía y en su lugar confiando en Dios para todo. No entendía por qué. 28, 2 pequeñas, hermosas niñas, un marido. Seguramente esta mujer, si había pecado en algún momento, ya había pedido perdón porque el Señor la llenaba. Sigo. Ella sabía en su corazón que Dios no permitiría nada en su vida que no fuese para su beneficio, hermano, o que Él no usaría para sus propósitos, sus con mayúscula, propósitos de Dios. Convencidísima. Nada de lo que te sucede a ti o a mí es para perjudicarte. ¿Por qué? Porque sabemos que a los que amamos a Dios, a los que amamos, entiéndase la condición, porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Romanos capítulo 8. Aquí está, esta mujer cumplía con ese versículo. Convencida, no importa, pero es que tenía cáncer y quimioterapias y ya está dicho. Malaquías 3:16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Cumplía perfectamente con esto. Este es un versículo tremendo del libro de Malaquías. Así es que, atención en lo que está sucediendo. Continúo, perdón. Nos enseña que hay un libro de memorias, ese versículo, escrito para cada uno de quienes hemos temido a Dios, y yo sé que mi preciosa amiga Diana estará en el tope de esa lista. ¿Por qué? Porque ella hablaba. Ella temió a Dios y hablaba como lo describe Malaquías. Los que temieron a Jehová le hablaban a los otros que decían, el contexto de esto, del versículo anterior, el contexto de Malaquías 3:16, dice que empezaron a quejarse, pues entonces, ¿de qué sirve servir a Dios? ¿De qué sirve confiar en Dios? Mira cómo estamos, mira las cosas que nos están pasando, mira qué tragedias, qué tristeza. Entonces, los que temían a Jehová hablaron a cada uno a su compañero y le dijeron, no, no es así, no hables así. Da gloria a Dios, da gloria a Dios porque esto tiene un propósito y Dios no hace nada sin un propósito. Dice, y Jehová escuchó y oyó, y Él te escucha y oye cuando tú hablas, ya sea exhortando, ya sea animando, ya sea consolando. Dios está ahí a tu lado. Dios vive dentro de ti, el Espíritu vive en ti. El Señor Jesús está atento y el Padre también se goza. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria, un libro respecto a ti, un libro, las cosas que ha hecho, voy a poner mi nombre, Andrés, voy a poner el nombre de cualquiera. Llena el espacio de ti, delante de él, un libro para que
para los que temen a Jehová, lo admiran y aborrecen el pecado. Recuerda, admirar y aborrecer el pecado es característica del temor de Jehová. Y para los que piensan en su nombre, estás con tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bien, sigo. Escrito para cada uno de los quienes hemos temido a Dios, y yo sé que mi preciosa amiga Diana estará en el tope de esa lista. Diana no fue sanada milagrosamente, no. Aun cuando oraron por ella muchas veces y le impusieron manos los ancianos de su iglesia, se hizo todo lo que dice la Escritura, ayunaron, se pusieron de acuerdo, oraron por ella, la rodearon, estuvieron mucho tiempo, bueno, el tiempo que tenían, que restaba para orar por ella. No sanó milagrosamente. Diana tenía fe para mover montañas, pero Dios decidió no sanarla físicamente. Era tiempo de partir. Habías cumplido el propósito que Dios te dio, Diana. Ahora el Señor te espera en la gloria. Eso fue lo que sucedió. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No lo entendemos. Dicen, pero ¿cómo? Si tenía fe y oramos y intercedimos y Pedro fue liberado porque la iglesia oró. Pero Dios tiene planes, Padre, no se haga conforme a mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios era, quiero que estés conmigo. Enoc fue traspuesto, no vio muerte y fue llevado, porque Dios ya lo quería ahí, con él, como Diana. Diana fue una lumbrera que iluminó a todos los que tenía y seguramente los motivó para decir, yo quiero lo que esa mujer tiene y yo voy a ver cómo lograrlo. Dios nos promete sanidad. Claro que nos promete sanidad. Sí, sí lo hace. Pero a menudo esa sanidad es espiritual, mental o emocional. Tenemos una jerarquía de importancia del Señor en esto. Dios está interesado en el hombre completo, no solamente en la parte física. Es que yo quiero que Dios me sane, yo quiero que Dios me provea, yo no quiero que me falte, yo no quiero enfermarme, no quiero que me dé COVID. Sí, pero Dios está viendo tu ser completo. No solamente protegerte, no es un guardaespaldas solamente. Sí es verdad que pone un círculo de fuego y de protección a tu alrededor, pero Dios está interesado en tu parte espiritual, anímica, emocional y física. Cuando se acercaba Navidad, Diana, que estaba confinada en ese tiempo por completo en el hospital, le dijo a todos que Dios le iba a permitir ir a casa para Navidad. Ella estaba confiada en eso. Ella creía que era su hogar físico a donde iba a regresar. Pero el día de Navidad de 1974, Dios la llevó a su preciosa hija a casa, pero no a la casa física terrenal como ella pensó, sino a la casa que él tenía preparada para ella desde el principio. Eso fue lo que pasó. Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En particular, 2 enfermeras vinieron y compartieron que ellas habían atendido a Diana en el hospital sus últimas semanas de vida. Ellas compartieron cómo ambas conocieron a Jesucristo como Señor y Salvador personal por el testimonio de Diana. Aún las personas incrédulas vieron esa luz brillar y dijeron, ¿qué es esto? Esto no es normal. Fíjense el comentario de las enfermeras. Ellas dijeron que cuando entraban a la habitación de Diana y le administraban medicina para el dolor, les decía suavemente,
No, gracias. Mi Padre está cuidándome y que Él las bendiga. Eso es lo que estaba diciendo esta hermana. Ellas compartieron que eso no es característico de pacientes enfermos terminales, es ilógico. Estas dos enfermeras me dijeron que vieron en Diana un amor, paz y gozo que sobrepasa todo entendimiento humano. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ellas dijeron que anhelaban tener lo que Diana tenía. Ambas vinieron al Señor como resultado de ver la vida de Cristo a través de Diana, aun cuando ella estaba muriendo. El gozo, paz y amor no vienen de una ausencia de pruebas. Por favor, captemos eso. Paz en medio de tormentas, paz en medio de pruebas, gozo y amor no vienen de una ausencia de pruebas, sino simplemente de la presencia de Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero no teman. Yo he vencido el mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esa paz es la que vivió Diana y esa es la paz que debemos vivir nosotros. Les voy a pedir que me tengan paciencia unos minutos más para terminar este tema y quiero entrar en uno nuevo la próxima semana, si Dios quiere. Una vida transformada. El temor del Señor es la culminación de la mente de Cristo en nosotros. Es la culminación, es el clímax. Es llegar a decir, cuando andes en el temor del Señor, has pasado por todas las demás capacidades, habilidades del Espíritu Santo, las 7 espíritus de Dios. El temor del Señor es ese caminar en el amor y verdad de Dios, estar continuamente en admiración reverente de lo que está haciendo en nuestras vidas y en las de los demás, y huir de cualquier cosa que ahoga su espíritu en nosotros. Se llama pecado, ese lo que ahoga, es el pecado. Lo voy a repetir varias veces. Admiración y odio. Admiración a Dios, odio al pecado, para andar en santidad. En resumen, este regalo increíble, la mente de Cristo, nos pertenece a cada uno. Tú lo tienes, hermano, hermana, yo lo tengo. Tenemos la mente de Cristo. Y fíjense, esta hermana lo tuvo y ella llegó al temor de Dios en escasos, tal vez en menos de 2 años tenía. Es parte de nuestro nacimiento y la clave para vivir la verdad. Sin embargo, no podremos usarla a menos que entendamos primero que la poseemos. Recuerde, una persona que no entiende caerá, va a caer. Mi pueblo, ¿por qué se perdió? Porque le faltó conocimiento. Entonces, por favor, si hay algo importante que quiero transmitirte en estas 16 sesiones que tratan de la mente de Cristo, es repásalas, por favor, ponlas en práctica. Yo lo hago y yo lo voy a seguir haciendo. Por favor, hermano, hermana, que no se te escape porque es una capacidad, un don, unos talentos que el Señor nos dio para vivir realmente la vida cristiana y no una vida aparente, religiosa, en una congregación cristiana. Ser renovados en el espíritu de nuestras mentes significa simplemente quitarnos todo pensamiento egocéntrico, corrupto o malo, y entonces la mente de Cristo, su sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza o poder, tener conocimiento íntimo de su vida en lugar de la nuestra y finalmente caminar en el temor de Jehová. Los 7 espíritus de Dios. Esto produce la vida transformada que Dios desea para cada uno de nosotros. Esto es lo que la produce. Una vida, andar en el espíritu, requieres esas 7 espíritus de Dios que viven en ti, esas 7 capacidades que viven en ti, dadas porque ahí está el Espíritu Santo dándote esas capacidades. Es el clímax de nuestra relación con Él y la meta y propósito de nuestras vidas como cristianos. Por favor, olvídate de todos los éxitos, galardones humanos, felicitaciones y aplausos que puedas tener.
no es ahí. Eso buscaban los fariseos, buscaban el reconocimiento y grandes oraciones que apantallaban, por decirlo, a todos los oyentes, pero vacías, huecas. Y tal como lo hizo Diana, termino con esta cita. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, vuelvo. Quiero orar, quiero aterrizar toda la enseñanza esta, quiero hacer la vida, quiero que penetre en los corazones, asegurarme hasta donde yo pueda, pero seguramente el Señor sabe y puede más que lo que yo pueda suponer o hacer, que penetre en los corazones como partidos, quebrantados, para que entre la semilla que hemos visto de la mente de Cristo y empiecen a salir brotes hasta que llegue a haber fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Preferiría que fuera al 100 por uno, pero la escritura dice al 30, al 60 y al 100 por uno. Vamos a orar, Señor. Ya tenemos, Señor, lo que necesitamos para ser creyentes, cristianos fieles. No podemos decir, Señor, dame esto, dame el otro. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Lo que sí necesitamos es ayúdanos, Señor, a no desviarnos. Háblanos, Señor, no porque sea tu obligación, sino por misericordia, Señor, por gracia, porque sin ti no podemos hacerlo, Señor, pero queremos hacerlo y vamos a llevar nuestra carne a la muerte. No vamos a estar viendo nuestras capacidades y las felicitaciones y el aplauso de la gente, ni nuestros logros personales, ni cuánto hemos impactado, porque te estamos viendo a ti, Señor. Tú dijiste, Señor, que tú no viniste para ser servido, sino para servir. Tú dijiste, Señor, que los gobernantes del mundo quieren imponerse y controlar a la gente sobre la cual gobiernan. Pero nosotros no sería así con vosotros, le dijiste a tus discípulos. Esto es a nosotros, sino que el mayor será el menor, será el que sirve. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ya tenemos los 7 espíritus de Dios en nosotros, la mente de Cristo, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia o entendimiento de esa palabra, espíritu de consejo en cada situación que se me presente, en cada oportunidad, ante cada prueba, ante cada obra, ante cada situación y inconveniente que se me presente. Yo tengo tu consejo, el consejo y el poder o la fuerza para ejecutarlo, para llevarlo a cabo, como lo hizo esta mujer, Diana. También, Señor, tengo el conocimiento, quiero abundar en el conocimiento y eso me corresponde a mí, conocerte a ti, Señor. Conocerte cada día más, apartándome, llevando a la muerte a mi yo, a mi ego. Cada día, que no sea yo, sino tú, Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y andar en el temor de Jehová, admirando todo lo que hace, Señor. Aunque no lo entienda, como decía esta mujer, aunque no lo entendamos, queremos andar en el temor de Jehová, odiando, aborreciendo, huyendo, reprendiendo el pecado en nosotros y todo lo que nos quiera contaminar, huir, apartarlo de nosotros, porque eso es lo que tú haces, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por ayudar. Gracias, Señor. Queremos darte cuando lleguemos delante de ti, Señor, y nos pidas cuentas de lo que nos diste, de los talentos, y que digas que hiciste con la mente de Cristo que puso en ti. Queremos darte buenas cuentas, Señor, y no decir en ningún momento, es que fue muy difícil, es que me tocó una vida muy especial, es que hay dificultades, tenía muchos compromisos. Señor, nada vale, no hay justificante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta enseñanza, que se haga vida en nosotros, que toda la gente de la iglesia la reproduzca, Señor. Y los que no están interesados en ver, oír, saber de esto, es perder
algo valioso que tú nos das y que está sustentado en tu palabra y no en la sabiduría humana, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús, porque yo te pido que me permitas ver en mí, en mi familia y en la iglesia, fruto de la mente de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Por tu gracia y tu misericordia. Y si no lo viera, no importa, seguiré trabajando porque trabajo para ti, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te pido por todos los enfermos, Señor, que se haga tu voluntad en ellos. Sé que en muchas ocasiones es para crecimiento, para prueba de fe, para fortalecer el ánimo caído y para desarrollar paciencia. Te pido, Señor, que ellos sean fortalecidos en su ser interior, en su hombre interior. Gracias, Señor, por los que están pasando por necesidades económicas, porque a veces no entendemos las razones por las que suceden, pero sí hay razones y tú las tienes, Señor. Señor, que tu gracia sobreabunde en ellos, en todos los que están pasando por cualquier necesidad. Te pido por los que están recluidos en prisiones para que se fortalezcan también y sepan que tú eres su sustentador y que son libres en espíritu, son libres en la mente para poder actuar y llevar a sus familiares el testimonio. Esta mujer estaba en un cuerpo que tenía 6 meses de vida, esta mujer del ejemplo. Sin embargo, ella no dejó de servir, no dejó de trabajar en la oportunidad que tenía. Que eso hagan ellos y nosotros en todo tiempo, Señor. Gracias, Señor, por los que están diezmando y ofrendando. Gracias, Señor, porque hemos tenido oportunidad de ayudar a esa iglesia que está recibiendo haitianos para que terminen una construcción y poder albergarlos. Como iglesia estamos apoyando a nuestros hermanos en necesidad. Muchas gracias por eso, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad a través de los diezmos y ofrendas de tu pueblo. Gracias, Señor, por este tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de poner atención. Es un tiempo de ver de las guerras y rumores de guerras. Te pedimos por toda esa gente de Ucrania y de Rusia y de todos los que están participando en esta guerra. Primero, Señor, para que sean salvos los que no han creído, para que se salven antes de morir si es que ese es el término de sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y, Señor, te pedimos que se detenga la guerra, que sea abolido todo intento de las masas gobernantes por controlar, por la ambición, la codicia y el poder. Te pedimos que sea destruido todo eso, Señor, y que el enemigo retroceda, que salga huyendo por 7 caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, por último, te pedimos por nuestro pueblo, por nuestra ciudad. Estamos padeciendo, Señor, falta de agua. Te pedimos, Señor, en el tiempo de Elías, el pueblo de Israel estuvo 3 años sin lluvia y se secaron las cosechas, se murieron animales, Señor, y la gente también padeció la necesidad. Pero tú hiciste llover en una sola ocasión que oró con fe. Elías. Nosotros como iglesia, Señor, queremos hacer lo que hizo Elías. Intercedemos. Te pedimos, Señor, que tu poder se manifieste, que tu pueblo sea bendecido, que traigas nubes, que traigas abundancia de lluvias. Tú puedes hacerlo, ya sea con nubes abundantes que suministren todo el agua que necesitamos, o puedes hacerla brotar del suelo, Señor. Para ti nada es imposible. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Derrama sobre este pueblo, así como has derramado tu gracia y tu favor y tu bondad y tu fortaleza y tu espíritu sobre nosotros, Señor. Te pedimos por agua que están padeciendo muchos y seguiremos padeciendo. Gracias, Señor, por lo que tú tienes planeado hacer. Que entendamos que como iglesia debemos arrepentirnos del pecado, de la dureza del corazón, del buscar idolatría del pueblo, del apartarnos y no buscar la propia
la propia vida espiritual con el temor de Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea hecho, Señor, tal como tú lo quieres, pero hágase tu voluntad, pero te pedimos lluvia, Señor, agua abundante, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues terminamos esta sección.